Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Latinos Católicos por la Vida. Estamos aquí el martes 7 de julio. Vamos a platicar de dos temas interesantes e importantes que creo que no se les ha dado suficiente tiempo en medios de comunicación. Como hemos estado pasando de un tema al otro rápidamente, más acá ahora en Estados Unidos, ahora con los nuevos temas de que si tiran estatuas o no y otras cosas que al final no están logrando ningún cambio real para la gente que lo necesita. Queremos pues platicar de realmente qué reflexiones podemos hacer, ya que estamos prácticamente a mitad del año, que desde enero, febrero empezó el tema del COVID-19 y pegó pues ya más fuerte a partir de marzo, cuando empezaron ya los encierros en casa de todos, ¿no? Y las cancelaciones de la escuela y todo lo demás. Una realidad yo creo que muy difícil, pero que se tiene que pensar, reflexionar y hacer cambios, es lo que sucedió y sigue sucediendo en las casas, lo que nosotros conocemos como asilos de ancianos en Estados Unidos. Entonces voy a platicar de este tema con la doctora Pilar Calva para ver qué es lo que se puede hacer cuando estamos al cuidado de una persona de la tercera edad. No solo para cuando estemos hablando del tema de COVID, sino en general, pero el impacto que puede tener incluso a nivel nacional, como ha sido acá en Estados Unidos, ¿no? Pues las estadísticas que han sacado del mes de junio, o sea, estas son las nuevas, es que el 43% de muertes en total de todo Estados Unidos sucedieron en casas de retiro de personas de la tercera edad. 43%. Estamos hablando casi de la mitad de los muertos en Estados Unidos, y viendo que Estados Unidos es del país con mayor número de muertes y con mayor número de casos todavía hoy a nivel mundial. Entonces, esto es algo pues bastante grave, que se han hecho algunos reportes de por qué se cree que esto sucedió. Obviamente sabíamos que era población vulnerable, las personas de la tercera edad, y que tuvieran aparte algún tema médico detrás, que en su mayoría de las personas de edad avanzada pues tienen alguna otra cuestión de salud. Pero además de eso, se ha visto que en estos asilos o casas de retiro no se les estaba dando la atención correcta, no solo ahora con el tema del COVID. El tema del COVID vino a destapar y a ver cómo había bastante negligencia en varias de estas casas de retiro por parte del personal de salud. Y por otro lado, también hace la reflexión de y cómo los parientes no sabían que esta persona no la estaban cuidando bien. Y esto es pues porque no los visitaban, ¿no? Porque cuando alguien está al pendiente visitando, sabe si está bien cuidado o no su persona de la tercera edad. Entonces, esto nos regresa al tema de la cultura del desecho y de la cultura de si me sirves para la sociedad o si me sirves para ser alguien que produce, que trabaja, pues te cuido y estamos bien. Pero en el momento en que ya no, entonces ya es momento de que te retires a una de estas casas, que obviamente hay momentos en que las familias lo tienen que hacer porque hay gente que necesita ayuda de una enfermera 24/7, y en Estados Unidos es muy difícil lograr tener esto en casa. Pero vemos entonces cómo hay varios temitas que se fueron a través de los años, ¿no? Juntando este tema de negligencia por parte del personal, de abandono por parte de las familias, y ahora vemos un resultado terrible, que es 43% de las muertes por COVID-19 en todo Estados Unidos fue de personas en casas de retiro. Entonces es tema que no se puede ignorar, es tema que tenemos que reflexionar, y es tema que tenemos que ver cómo movemos adelante, ¿no? Cómo aseguramos que si yo tengo una persona de la tercera edad o alguien que está muy enfermo, que también los mandan a un hospicio que se usa mucho acá en Estados Unidos, ¿cómo aseguro yo que estén bien cuidados? Entonces, doctora, si nos puede decir, como pariente de alguien que se encuentra en uno de estos lugares, que ya puede ser para alguien que ya está retirado o para alguien que está ya muy enfermo, ¿qué es lo que un
pariente tiene que estar pendiente cuando vaya a visitar a este pariente, o también, aunque sea por teléfono, porque sabemos que en muchos lugares no los estaban dejando ir en persona, qué es lo que tiene que pedir este familiar para asegurar que su persona amada está siendo bien cuidada. Bueno, pues antes que nada decirles que la importancia de la familia es muy importante en todo paciente, ¿sí? Uno como médico lo sabe, desde que entra un paciente, ver con quién viene significa mucho. No es lo mismo que llegue un paciente solito, sin importar la edad, a que llegue con sus papás, o con su esposa, o con su hermana, o incluso con la prima, ¿no? Eso ya denota mucho. No hay que olvidar que somos seres, ¿no? Que sí, tenemos una parte corpórea, biológica, que es la que tendemos eminentemente los médicos, pero es la excusa para llegar a la otra parte. Es decir, no podemos disociar que somos seres espirituales y corpóreos, ¿no? Entonces es muy importante la parte emocional, anímica de una persona. Ya de por sí es bastante traumático, sin importar la razón, que una persona sea separada de su familia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los niños sufren mucho ir a un hospital, aunque sea unas horas a que le quiten las anginas, ¿no? Ese niño realmente necesitamos prepararlo, necesitamos ver cómo la vive, ¿no? Y pues los viejitos volvemos a ser como niños, ¿no? Así como en una edad de infancia da miedo que te dejen y no te vayan a recoger, ¿no? Y por eso a veces es importante que la mamá le deje un pañuelito o su pulsera y le dice, al rato vengo por ti, me la cuidas. Es como para dejarle su seguridad de que van a regresar, ¿no? Entonces, desde que estas personas entren a estos lugares, ¿no? Indudablemente el mejor lugar, lo quiero recalcar aquí, para cualquier persona es la familia. Y eso quiero pues alabarlo de la familia hispana. En mi experiencia, en la familia hispana, quizás muchas veces sin tener menos recursos económicos, menos recursos de conocimiento, menos recursos para tener un personal que le ayude, es bien valiente, y no solamente en Estados Unidos, lo vemos aquí en México. Es mucho más frecuente que los abuelitos viven en la casa, y aunque los dos trabajan, y aunque con trabajo se tienen para la medicina, pero ahí están. Esa parte es tan importante, ¿sí? No olviden, y se las recomiendo si no la han visto, la película de Coco, de Pixar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitó ese personaje principal que es Coco? Pues la presencia de la familia, ¿no? A lo mejor le hubieran podido hacer algunas cosas médicas más grandes en un hospital, pero para ella era más importante oír el tac-tac del zapato, a la hora que hacían zapatos, y el pleito a la hora que picaban papel para poner el altar de muertos de qué color, ¿no? Entonces, la presencia de la familia para cualquier persona, pero especialmente, como dice Pili, en esas etapas más vulnerables, que son cuando son chiquitos, cuando son viejitos, cuando ellos no solamente es la cultura del desecho que uno les ocasiona, sino ellos, por la cultura, no quieren dar problemas, no quieren ser una incomodidad, ¿no? Entonces, hay veces yo les pregunto, ¿y por qué no le dijiste a tu hija que tenías eso? Es que no la quiero preocupar, es que ya trabaja mucho, es que no sé qué, ¿no? Entonces, hay que partir de esa base. Son personas que necesitan de la familia. Entonces, si se requiere llevarlas a algún lugar, lo más importante es no dejarlos solos. Entonces, por ejemplo, si ahora no podemos visitarlos, pues existen ya medios tecnológicos que nos permiten a lo mejor una videollamada, ¿no? Que el paciente no solo sepa que le mandamos unos chocolates o le mandamos un pastelito, sino que nos escuche, que nos vea de ser posible, ¿no? Que podamos de manera directa preguntarle cómo te sientes, cómo estás comiendo, qué comiste ayer, cosas tan comunes del día a día que nos permitirán saber cómo están. Por ejemplo, un paciente que se está deprimiendo, una persona que se está deprimiendo, una primera cosa es que sus cuidados mínimos ya no los quiere hacer o no le parecen atractivos, ¿no? Le preguntas, ¿qué comiste? Pues no sé, ¿no? Lo sabe uno, cuando un abuelito va con uno de los hijos y no se la pasa bien, uno le pregunta, abuelo, ¿qué comiste? Ay, no me acuerdo, ¿no? En cambio, cuando un abuelo se la pasó tan bien, bueno, te describe de qué color era el mantel, si le puso salsita o no le puso salsita. Entonces, ese es un lenguaje que uno no tiene que aprender a reconocer en estas personas, ¿no? El poderlos ver, pues su apariencia, ¿no? Su apariencia de si se pueden peinar, que se peinen solos, pero si no, que las peinen, ¿no? Yo tengo pacientes a veces ya están súper graves, súper viejitas, pero no pierden el estilo, ¿no? Tienen su boquita pintada, muy coquetas les pusieron sus aretes. Entonces eso denota que una persona está contenta, ¿no?
Entonces, hay tanto lenguaje que se puede saber, de preferencia de tener este contacto visual y verbal, pero si no, al menos una llamada por teléfono, ¿no? Y ya después pasaríamos a la otra parte, que es la parte más objetiva, en donde uno tendría que dirigidamente, pues a quien sea, si tienen un cuidador asignado, si es una enfermera en turno, si es la trabajadora social que da el informe, pues hacerle las mismas preguntas de cómo está comiendo, qué hace en el día, y si uno sabe que hay cierta cosa que le gusta hacer, entonces pues, la viejita le gusta hacer tejido, bueno, ¿y qué tal está tejiendo? ¿Le hace falta material? Uno ni siquiera ha abierto su tejido, tiene las 2 bolas que le mandaron, ¿no? Entonces, pues eso denota que no tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y hay veces que uno habla y dice, no, pues ahorita no le puede contestar porque está en la clase de baile. Y ahora está con todos jugando a cartas o no sé. Entonces, ese es el lenguaje, ¿no? Y sí preguntar dirigidamente eso, qué hace en el día, preguntar sobre sus medicinas, ¿no? Desde el principio avisar, ¿no? Porque también, pues si el mensaje es, venimos a dejarlo porque ya nos da mucha lata, ustedes resuelvan lo que tengan que resolver y nos mandan la nota de lo que gasten, pues, ¿qué estamos diciendo en nuestro lenguaje? No me importa, no quiero saber nada, ¿no? Si nosotros decimos, cada vez que se enferme, que necesite una medicina, por favor, nosotros se la queremos llevar, queremos saber de qué se enfermó, pues es una denotación diferente. Entonces, también el mensaje que damos a los médicos es muy, muy importante. Y una vez que alguien sabemos que está enfermo y hemos visto y sabemos que ha sido pues de las partes más difíciles el que estas personas han muerto solas porque tienen que estar en aislamiento al tener pues el virus del COVID-19. ¿Qué mensaje tienes para estas personas que han perdido seres queridos en estas circunstancias? Sabemos que ha sido de lo más difícil que han vivido los familiares, el no haber podido estar ahí en persona con ellos. Más se cortó tu video. No sé si me escuchas.